Ya empezamos. Nos vamos a ubicar en nuestro libro, ya sabemos, en la página 24, ¿ya? Donde hemos aprendido las anteriores clases, nos hemos quedado ahí, así que a estar atentos, por favor, ¿ya? Bueno, nos hemos quedado aquí, el verbo y su conjugación, ¿ya? Entonces es importante conocer lo siguiente, estimados estudiantes, que en este caso, cuando hablamos del verbo y su conjugación, como hemos dicho, es importante, a partir de este punto, el quechua viene a tomar una importancia sumamente fuerte, porque, como les decía antes, hay puntos claves importantes sobre los cuales gira el quechua. Y uno de esos puntos es la conjugación del tiempo presente, ¿ya? Pero, ¿esto cómo funciona? En la anterior clase hemos tenido la oportunidad de conjugar el verbo ser, ¿ya? En la clase número 12, y nos hemos quedado aquí. Y ahora les voy a explicar un poquito más cómo funciona esto. Y para eso voy a aperturar o vamos a ver lo que hemos aperturado de antes, esto. La clase número 13 habla de esto. ¿De qué habla? Del tiempo presente. ¿Y por qué es tan importante el tiempo presente? Porque es la base para poder hablar el quechua. Recuerda eso, si tú no dominas el tiempo presente, por más que domines vocabulario, por más que tengas 1000 palabras en la cabeza, no vas a poder comunicarte. Entonces, para eso, estimados amigos, hemos hecho este cuadro donde en la primera parte hemos considerado los pronombres personales. Mira, fíjense, toda esta parte, pronombres personales. Son 7 los que ya conocemos y son muy importantes. ¿Ya? Ahora, en la segunda parte hemos considerado en el segundo recuadro el verbo, ¿ya? Verbo. Recuerda esto, el verbo, pero en este caso solo la raíz, sin la y final. Entonces, también hemos planteado una idea muy interesante que dice, los verbos en forma general se presentan en modo infinitivo. Pero, ¿cómo es esto? En el quechua, estimados amigos, el verbo se va a presentar de manera o de modo infinitivo. Esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo es esto del modo infinitivo, profesor? El modo infinitivo, recuerden que en el castellano se traduce pues como ar, ir. Aquí está. Y lo voy a poner con mayúscula, ¿ya? Ar, ir. Todo esto. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cantar, jugar, reír, llorar, caminar, vivir. O sea, todos los verbos que en el que castellano tenemos en modo infinitivo, aquellos que terminan en ar, ir, en el caso del quechua terminan en una y. Este modo se caracteriza porque llevan, ¿qué cosa? Ya recuerdes, se caracteriza porque en el quechua, recuerda esto, ¿ya? Porque en el quechua llevan una Y, ¿ya? Una Y al final. Como en el siguiente caso, por ejemplo, cantar, taqui, siempre con una Y final. Suwai, ¿ya? Por ejemplo, mi hui, samai. O sea, en todos estos casos, ves que todos los verbos siempre van a tener una Y final. Mihui, samai, o sea, es la regla general. Pero para nosotros utilizar solo la raíz del verbo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente olvidarnos de estas y finales que tenemos. Nos olvidamos de estas y finales. Y nuestra expresión quedaría como siguiente. Taki, mihu, suwa, sama. Quedaría así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería, en este caso, la raíz del verbo, que ya no están en modo infinitivo donde utilizamos la y, sino está en un modo donde solo se utiliza la raíz.
¿ya? Entonces, eso sería el caso de nuestra. Ahora, tercer cuadro, hablamos de sufijos. Los sufijos son únicos particulares para cada pronombre, ¿ya? Y te voy a decir, son únicos para cada pronombre. Recuerde esto, son únicos para cada pronombre. Para la primera persona solo existe uno. ¿Y cuál es? El ni. Para la segunda es el inki, para la tercera es el in. Y así sucesivamente que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Y aquí tenemos la conjugación que debemos entender. Y por último, a este lado tenemos la transcripción final. Entonces, con todas estas indicaciones empezamos. Mira, fíjense, estimados amigos. En este recuadro donde están los pronombres personales, ¿ya? Y lo voy a poner un color, a ver el cuadro, ¿puedo poner con un color esto? Mira, todos los que están bloqueados o están con los pronombres personales son 7. Ñoja, ham, pai, ñojanchi, ñojaigo, hamgona y paiko. Estos son mis pronombres personales. Ahora, a partir de esto, yo voy a seguir la segunda regla, que me pide que tengo que poner el verbo solo la raíz. Y aquí estoy poniendo. Taki, mihu, suasama. Igualito, los 4 verbos he puesto en modo solo raíz. Recuerden. Si usted quiere, puede cambiarlo, este modo de raíz. Puede, por ejemplo, poner otros verbos que utilizas, pero sin la I final. Es la regla. Y ahora, yo lo llamaba antiguamente la regla del sapo, es lo siguiente. ¿Cuál es esa cosa siguiente que vamos a conocer nosotros? Es esto, ¿ya? Es esto. En el caso del quechua, ¿ya? Tenemos algunos elementos muy interesantes. En ñuja, que viene a ser un pronombre personal en primera persona, ¿ya? ¿Recuerdas? Sí, ya. Este va a ir siempre unido con el ni. Sí o sí, toda la vida. Entonces, tú tienes que entender esto. En el quechua siempre esto va a ir así. Ñuja con el ni. Nunca en la vida estos elementos van a ser o van a cambiar o van a distorsionarse. El día que se distorsione esta regla, es el día en el que el quechua o tu quechua va a estar mal hablado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que entendamos, estos siempre van a ir juntos. ¿Ya? Ñuja con el ni, siempre juntos. Y así sucesivamente. Si yo hablo con el ham, siempre con el ni. Pai con la N. Ñujanchik, mira, fíjense, con el inchik. Ñujaigo con el nico o el ico. Amkuna con el inkichik y paikuna con el ico. Son reglas generales. Si usted quiere cambiar esto, como por ejemplo el pai vas a utilizar con el inco, no va a tener sentido. ¿Me entiendes? Entonces, ya tenemos esto. Ahora, qué importante más encontramos aquí? Por ejemplo, todos estos verbos que están en modo raíz, siempre vamos a tener que aumentar con el ni. Ñoja, taki. Ñoja, mijo. Ñoja, suane. Ñoja, samani. Siempre la primera persona. La segunda persona, ham, taking. Ham, mijong. Ham, suanki. Ham, samanki. Sucesivamente, la tercera persona, pai taking, pai mijum, pai suan, pai saman. Luego viene la otra persona, la primera persona sin plural incluyente. Ñujanchik, takinchik, ñujanchik, mikonchik, ñujanchik, suanchik, ñujanchik, samanchik. Luego viene el ñujaiku. En este caso tengo dos opciones. Puedo utilizar el nico o el ico. Ñujaiku, takiniko. Ñujaiku, mikoniko. Ñujaiku, suaniko. Ñujaiku, samaniko. O si deseo el ico, ñujaiku, takiko. Ñujaiku, mijuiku. Ñujaiku, suaiku. Ñujaiku, samaiku. Para la
Segunda persona plural encontramos esto. El inkichi. Este sufijo es sumamente importante. Hanguna, takinkichi. Hanguna, mikunkichi. Hanguna, suankichi. Hanguna, samankichi. Y por último, encontramos el paikon con el inku. Paikuna, takin. Paikuna, mikunku. Paikuna, suanku. Paikuna, samanku. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería, o este es el cuadro de conjugación que debemos entender. ¿Ya? Ya tenemos el cuadrito. Ahora, lo que tenemos que entender a este lado es lo siguiente. ¿Ya? Mira la conjugación. Takini, shamani. Es mi conjugación. ¿Se dan cuenta? Siempre con el ni. Mihunki, suanki. Takin, mihu. Takinchi, mikunchi. Takiniku o mikuiku. Takinchi, mikunchi. Takinku, mikun. Todo lo que dice es solo agarrar este grupo de verbos. Estamos aquí utilizando este grupo de verbos, ¿ya? ¿Y qué dice este grupo? Lo he unido ¿con quién? Con nuestros sufijos. Esa es la función que tienen los sufijos. Unir esto. Los dos lo hemos unido y nuestro resultado nos ha salido. Ahora, ¿cómo se dice esto en el castellano? Ñuja takini, yo canto. Ñuja samani, yo descanso. En la primera persona en el tiempo presente. Ham mikunki, tú comes. Ham suanki, tú robas. Pai takin, él o ella canta. Pai mikun, él o ella come. ¿Y cuándo decido esto? Utilizar si es varón o mujer, va a depender del contexto. Ya, si en un contexto te encuentras con una mujer y estarías diciendo, ella canta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso existe en el quechua. Ahora, ñujanchik takinchik, nosotros cantamos, ñujanchik mikunchik, nosotros comemos. Ñujaiku takiniku, mira. Ñujaiku mikuiku. Esto también es válido. ¿Ya? Hamkuna takinkichik, ustedes cantan. Hamkuna mikunkichik, ustedes comen. Paikuna takinku, ellos o ellas cantan. Paikuna mikunku, ellos o ellas comen. Entonces, estimados, esto sería el cuadro del resumen de todo el tiempo presente que debemos entender. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar a practicar todo esto. Debemos practicar. Ojo, ojo, importante. Este cuadro podría ser la clave principal para que tú aprendas mucho. Si no dominas este cuadro, estás perdido. ¿Ya? Entonces, ahora regresamos a nuestro libro y encontramos lo siguiente. Lo mismo ha pasado con el verbo ser. El verbo ser es el verbo kai y recuerda que tiene una y final. Como tiene una y final, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? La raíz sería mi sufijo, mi verbo ka. Kani, por ejemplo, yo soy. Kanki, ¿ya? Ham kanki, tú eres. Pai kan, el o ella es. O en algunos casos, solo en el caso del verbo ser, se utiliza en este caso, esta palabra, paimi. Solo en el caso del verbo ser, ¿ya? Solo en este caso. Luego, ñuhanchik kanchik, ñuhaiku kaniku o kaiku, hamkuna kankichik y paikuna kanku. Ahora, todo esto que hemos tenido, podemos copiar aquí, a este lado, y nos encontramos con lo siguiente, ¿ya? Fíjense. En vez del verbo ser, vamos a copiar el verbo o vamos a trabajar con el verbo jugar. Jugar. ¿Qué es jugar? Es puklay. Y otra vez recuerdo lo que te he enseñado. La Y final ahora ya no va a contar si yo quiero empezar a conjugar. Y bon, ñoja, puklane. Ham, puklay. Pai, puklya. Y en este caso el pai mi ya no existe. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Luego encontramos ñuhanchik, puklyanchik. Ñohaigo, puklaniku. O simplemente sería ñohaigo, puklaiku. Hamkuna puklyankichik, paikuna, puklyanku. Este sería la conjugación con el verbo ser. ¿Ya? Ahora vuestra tarea es completar aquí, ¿ya? En castellano. Yo juego, tú juegas, él o ella juega, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos o ellas juegan.
Lo mismo pasa con el verbo hablar, rima ahí. Lo mismo van a completar ustedes. Ñoja, rimani, ham, rimanki, pay, rima, ñojanchik, rimanchik, nojaiku, rimaniku, rimaiku, amgona, rimangichik, paigona, rimanku. Luego con el verbo caminar, puri. Ñoja, purini, ham, purinki, pay, purin. ¿Recuerda esto? Ñojanchik, purinchik, ñojaiku, puriniku, hamgona, puringichik, paigona, purin. Luego voy a trabajar con el verbo llorar. Wagai, ñoja, wajani, ham, wajanki. Todo lo mismo. Luego vengo con el verbo cocinar. Igualito. Voy trabajando con esto. ¿Ya? Recuerde esto. Tenemos trabajo para hacer. Ahora, el verbo reír, así. Ñoja, así, ñejan, así. Pues es sencillo, pues. Por eso te estoy dejando con colorcitos lo que tienes que eliminar. Lo que está en rojo tienes que eliminar. ¿Ya? Entonces, ahora, después de esto, que tenemos aquí la conjugación, ¿ya? Podemos aumentar más, pues. Por ejemplo, no solo puedo trabajar con el verbo así, ¿ya? Tarán, tarán. Vamos a trabajar, ¿ya? El verbo churai. ¿Qué es churai? El verbo churai es poner, ¿ya? El verbo poner, churai. Churai. Ñoja churani, han churangi, pai chura. Podemos trabajar con el verbo, ¿ya? Fíjense aquí, podemos trabajar con el verbo dormir, fíjense, dormir. Es el verbo puño. Y vas completa, ¿ya? Tienes esas actividades. Ahora, regresamos al libro y encontramos otra vez aquí. Cama y cuna o profesiones, ocupaciones. En este caso, ¿por qué he puesto aquí profesiones o ocupaciones? Por un simple hecho, estimados. Porque muchas veces las profesiones u ocupaciones se trabajan más frecuentemente con el verbo ser. Yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy policía. O simplemente puedes decir y decir, tú eres profesor, tú eres doctor, tú eres enfermera. Ella es enfermera. Nosotros somos doctores. Nosotros somos médicos. Nosotros somos poetas. Nosotros somos jardineros. Para esas situaciones utilizamos esto, ¿ya? Mira, fíjense, tenemos 18 profesiones, ¿ya? Y ocupaciones. Por ejemplo, tal vez ya se ha acuñado este último este término, cinco jaitas, ¿ya? Porque antiguamente no siempre habían todas las profesiones, ¿ya? Siraj Sastre, Sigigamayo, ya diseñador, Takir, cantante, Waiko, cocinero, Helja, escritor, Wasichi, arquitecto, Sinchi, policía o guerrero, en este caso también podría ser. Ninasites, bombero, Hamotaro, filósofo, Kimichu, sacristán, Harawi, poeta, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, Harawiku le dicen, ¿eh? Harawiku, poeta, Inquiltupa, jardinero, a que no sabías que se dice jardinero en quechua. Tirugamayo, dentista, Culuyajlas, carpintero, laeja, bruja, brujo, Sahmanaco, boxeador, Saño Gamayo, ceramista. Pero ¿cómo voy a utilizar esto? Aquí he puesto nuestro trabajo, Yanka Suncha. Trabajimos. Primer punto, ¿ya? Para trabajar, recuerda esto, para trabajar debemos entender qué cosa, nuestra estructura. Mi estructura va a ser lo siguiente, sujeto, objeto y verbo. Pero recuerda esto, cuando nosotros regresamos a este punto aquí, me di cuenta de algo, mira, estimados estudiantes, ¿ya? O si no voy a copiar esto. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre debes entender lo siguiente. La tarea general de todos es que el sujeto, ya que nosotros observamos aquí, siempre se va a relacionar mucho con el verbo. Pero recuerda,
El verbo y el sujeto están en ambos extremos en el quechua. No van a ir juntos ni seguidos, ni el verbo adelante, sino siempre están en dos extremos distintos. Por eso yo lo llamaba, ¿ya? La técnica del sapo, porque se forma una carita, un rostro pequeñito aquí, ¿ya? Aquí fíjate, aquí se forma, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ya se va formando como, como un pequeño rostro, ¿ya? Es la técnica del sapo. Entonces, ¿qué decimos? Sujeto y objeto. Siempre los dos ojos del sapo va a ser, el primero va a ser sujeto y el último va a ser el verbo. Y el medio siempre va a ser el objeto. Entonces, cuando yo quiero formular expresiones de este tipo, ñoja, cinco, kani, por ejemplo, lo mismo que he planteado aquí, se cumple, pues. Mira, kani, igualito aquí, estimados. Sujeto, ñoja. Y se cumple esto. Aquí está. ñoja, cinco, yo soy futbolista. O sea, realmente, las profesiones van a ir o van a cumplir la función de objeto. Cinco, kani. Y en todos los casos va a funcionar así. Tú eres sastre. Mira, fíjate esto. Tú eres sastre. Si a mí me dicen eso, simplemente yo debo entender aquí. Bajo mi carita aquí abajo y pongo ñoja y hasta aquí ham. Tú eres sastre. Sira está en azulito y aquí falta algo. Y ese algo que falta es el verbo. Ham. Ham, ¿con quién va? Voy, regreso y busco ham. Siempre va a ser con el kanki. Entonces pongo aquí. Ham. Ahora chagita. Kanki. Ya está. Ham, si eras kanki. Tú eres sastre. Y todos estos ejemplos voy completando de esa manera. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es nuestra técnica que vamos a aplicar. Ojo, la técnica del sapo siempre, siempre van a ir al extremo el sujeto y el verbo conjugado. ¿Ya? Recuerden, verbo conjugado. Tenemos ejercicios para trabajar aquí. Ñuhanchi, ñuhaijo, hamkuna, paikuna, ñujas, todo tenemos aquí. Entonces, trabajen, completen eso, ¿ya? Para que puedan mejorar su aprendizaje. De antes en la clase decía, yo soy el profesor, te enseño una hora y media, tú tienes que estudiar siquiera 3 horas extra para aprender el quechua. Ya por eso tienen todos los materiales. De las profesiones o ocupaciones lo encuentran en el libro de Sopa de Letras. Van a encontrar todo, más todavía creo que, ¿ya? Entonces, eso tenemos para trabajar. Ahora, kunanqa sumaqta tupachishunchik. Estoy diciendo, ahora sí relacionemos de manera, relacionemos bonito, todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, mira, fíjense, vamos a completar. Mira, todo esto que hemos avanzado, aquí también pueden encontrar las respuestas, ¿no es cierto? Tarigani. Puedes buscar cómo se traduce y relaciona en todo esto con todo el trabajo que están o con todas las profesiones. ¿Ya? Terminamos eso y pasamos aquí. Alinda y Achanancho. ¿Ya? ¿Qué dice este tema de Alinda y Achanancho? Hay algo interesante, ¿ya? Mira, fijamos esto. Para poder comunicarnos en quechua debemos aprender a responder esta pregunta y que nos ayudará a mejorar la fluidez. Nos dices, María y Mancanqui. Esto al castellano se traduce como vulgarmente, María, ¿qué eres? ¿No es cierto? María, ¿qué eres? Esa sería la traducción, pues. María, ¿qué eres? Utaj, o sino que en este caso viene a ser la O, Utaj, María y Macamayun Yanqui. María, ¿qué profesión tienes? Tenemos dos maneras de preguntar. En este caso, la primera pregunta sería, María y Manganqui, ¿qué eres? De manera vulgar.
Y de manera más elegante preguntarías, María, ¿qué profesión tienes? María y Macamayo. Si vos quieres utilizar otro, puedes decir Juan y Macamayo Mecánica. Rosa y Macamayo Mecánica. Role y Macamayo Mecánica. Julianchi y Macamayo Mecánica. Juanchi y Macamayo Mecánica. Alex y Macamayo Mecánica. ¿No es cierto? Y alguien me dice, por ejemplo, Juanchi y Macamayo Mecánica. Me está diciendo, Juan, ¿qué profesión tienes? Y yo puedo responder en la primera persona, como hemos aprendido. Y digo, ñujaja, ah, ñujaja, ya, ya, cha, chef, mi, can. Ya está. Esa sería mi respuesta. ¿Quién me está preguntando? ¿Ya? Me están preguntando. Juanita, ¿qué profesión tienes? ¿Ya? ¿Qué profesión tienes? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, Juanita le responde a esa persona y le dice lo siguiente. Yo soy docente o profesor. Ya estaba profesora, ¿no es cierto? Entonces, mira, fíjense, esta es la respuesta que vamos a dar, ¿ya? Y esta es la pregunta. Y en todos los casos, estimados, en todos los casos se repite la misma estructura, el mismo sentido de pregunta en todos los casos, la misma naturaleza de pregunta. María Chima Camayo Mecanqui, Rolly Chima Camayo Mecanqui, y las respuestas aquí están. Tú puedes solo cambiar esto, ¿ya? Por ejemplo, esto sería el elemento que tendrías que cambiar, ¿ya? Solo este ya, chacho. El mi va a seguir porque aquí la pregunta es con mi, ¿no es cierto? Machas mi cani, taquis mi cani, tusus mi cani, puedo utilizar. Rolly Chima Camayo Mecanqui. Entonces, este elemento que estoy poniendo con verde es el elemento que necesita cambio, transformación, ¿ya? Con otra profesión, en todos los casos, ¿ya? ¿Tienen preguntas? Ahora, hay algo más que nos explica esto. Podemos utilizar una pequeña pregunta para ampliar nuestros conocimientos. Y nos dice, hambre, uy, este hambre es uno de los pronombres o una de las preguntas de uso frecuente en el derecho. ¿Pero qué significa hambre, profesor? Sencillo. El hambre significa o se traduce en castellano como ¿y tú? O de manera más elegante, ¿y usted? Cualquiera de las dos expresiones. Entonces, cuando a mí me preguntan, me dicen, Juanacha, Imakama, Mikanki, me están preguntando, me están diciendo, Juanita, ¿qué profesión tienes? Y aquí Juanita le dice lo siguiente, Kirukama, Mikani, yo soy dentista. O simplemente aquí, pues, en vez de decir soy dentista o yo soy dentista cualquiera, ñojaja, puedes poner Kirukama, Mikani. Si deseo, puedo eliminar esto, ¿ya? Puedo eliminar y decir, soy dentista. ¿Se dan cuenta? Soy dentista. ¿Ya? Recuerden esto. Entonces, soy dentista. Y ese hambre se traduce como dice, y usted y tú, ¿no es cierto? Muchas veces te dicen, ¿y qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Y tú? Mira, esa pregunta, ¿y tú? No vas a entender esto. ¿Qué estás haciendo? Estoy llorando. ¿Y tú? O simplemente, con más respeto, ¿y usted? ¿No es cierto? Y aquí la otra persona responde y le dice, yo soy médico. ¿Qué estoy utilizando? Prácticamente estoy utilizando lo que he aprendido con el verbo ser. Todo esto estoy utilizando. ¿Ya? Recuerda eso. Todo eso estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, aquí está, mira. Ahora, otra pregunta. María Chimagameganki. Busca la traducción aquí. Si no entiendes en castellano, como te estoy enseñando, como te estoy dando el ejemplo, ¿ya? Busca. Y luego vas a solito, vas a aprender a responder, ¿ya? Y aquí está. Mira, fíjate. Vas a responder de esta manera, ¿ya? Eso no creo que esté tan difícil, ¿ya? Para todos. Rolly, Chima, Capa, Gangi.
Preguntaría. Y le digo lo siguiente. Por ejemplo, y voy completando de acuerdo a la pregunta que me hace. ¿No es cierto? Entonces, fíjate esto, estimado estudiante, tienes tantos ejercicios para trabajar aquí con los que te vas a defender bastante aprendiendo el quechua. ¿Ya? Entonces, esto sería la primera parte de cómo nosotros vamos a responder a las preguntas que nos hacen. ¿Ya? Ahora, aquí, nos dice, preguntamos en tercera persona y respondemos en tercera persona. ¿Dónde hemos aprendido esto? Hemos aprendido en nuestras reglas básicas, pues. Por ejemplo, aquí dice, Carlos, Juana Chimacamayomi. Le estoy diciendo, Carlos, ¿ya? ¿Qué profesión tiene Juanita? Esa es la pregunta. Y me dice, Juana Chaja Serarle. Juanita es sastre. Esa sería la respuesta. Juanita es sastre. ¿Ya? Entonces, igualito aquí tenemos esas opciones, ¿ya? Para responder. ¿Ya? Mira, fíjate. Vaya, hueco. Rolly, chetete, kimakambayosme. Rolly, ¿ya? ¿Tu papá qué profesión tiene? Este teiteiki, fíjense esto, el i que hemos utilizado, como posesivos hemos utilizado. Teiteiki, ¿no es cierto? Y aquí estamos utilizando ya como respuesta. Y vamos completando todo lo que hemos aprendido. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, tenemos este trabajo que hacer, ¿ya? Para seguir aprendiendo. Esa es la pregunta. Esta otra parte que está en amarillo no vamos a avanzar todavía porque son preguntas más amplias, ¿ya? Y vamos a dejarlo todavía eso, lo que está en amarillo, ¿ya? Por eso la página 27, desde la pregunta 3 hasta la pregunta 4, ¿ya? Entonces, estimados amigos, este es el tiempo presente que debemos nosotros dominar, conocer, utilizar adecuadamente y tenemos que trabajar full en esto, ¿ya? Como les dije. ¿Usted quiere aprender quechua? Entonces, el tiempo presente, aprender debes, diríamos. Muy bien. Con eso terminamos el tiempo presente, ¿ya? Una introducción al tiempo presente. Recién vamos a desarrollar uno por uno. Ahora sí entramos aquí, para complementar más lo que estamos aprendiendo. En este caso, vamos a explicar un poquito de los pronombres demostrativos, porque en algunas oraciones ya se va a utilizar los pronombres demostrativos. Y nos dice, mira, los pronombres demostrativos son aquellos que se utilizan para señalar o indicar la ubicación de un objeto. Eso debes tener en cuenta. Señalar o indicar la ubicación de un objeto en relación con el hablante. ¿Ya? Por ejemplo, el primero, Kai, viene a ser, en este caso traduces al castellano como esto o esta. Pero cuando un objeto está cerca del hablante, eso debes entender. Cuando un objeto está cerca del hablante. Kai. Chai. Eso o esa. Pero cuando un objeto se encuentra cerca, ya en este caso del oyente. Cerca del oyente ya también. Y tenemos en el caso del quechua de Cusco, Jacay, y en el quechua de Chanca, Huac. Estos se traducen como aquello o aquella. Lejos de ambos. ¿De quién ambos? Del oyente y del hablante. Eso ya entendemos. En el castellano hemos hablado. Esto o esta es para algo que está cerca de nosotros. Ese o esa para algo que está un poco más distante, pero más cerca del oyente. Y jaja o aquel o aquella es para cuando nosotros vemos un objeto a lo lejos de ambos. Para eso, igualito. Entonces, mira, acá tenemos una propuesta organizada para los pronombres demostrativos. Mira, fíjense. Kaimaitoja no jajme. Este libro, ¿ya? Es mío. Que es una Halimi. Esta persona es buena. Estoy hablando de esta, en este caso, esto o esta, ¿ya? De algo que está cerca de mí. Recuerda eso, cerca. No estoy hablando de algo que está lejos, sino cerca de la persona que habla. Chai, por ejemplo, en ese caso, dices, Chay mi. Esa casa es grande. Chay Runa Tahuato visita a ese hombre. En este caso,
Estamos hablando de un objeto, de una persona que está cerca de la persona que nos está escuchando. Y por último, encontramos Hakai. Hakai Kuchaka Atume. ¿Ya? Hakai Waseka Munaicha. ¿Se dan cuenta? Encontramos esas expresiones. Aquella laguna es grande cuando nosotros mencionamos que esa laguna está lejos. ¿Ya? Aquella casa es bonita cuando la casa está lejos, pero también es bonita. ¿Ya? Pero estos pronombres demostrativos, estos tres, uno, dos y tres, están en un modo singular. Ahora, estos mismos se traducen al modo plural. Pero ¿cómo es ese caso del plural, profesor? Es sencillo. Para este caso solo utilizamos nuestro famoso cuna. El plural es el cuna, pues utilizamos el sufijo cuna. Y siempre hemos avanzado. En todos los cursos hemos avanzado, en todas las clases siempre a veces vamos explicando esto. ¿Qué es el sufijo cuna? Es el sufijo que indica el plural. Por ejemplo, lo mismo, chai, digo, kai, chai, guau. Kai cuna, chai cuna, guau cuna. ¿Te das cuenta? Solo he aumentado el cuna. Estos o estas, esos o esas, aquellos o aquellas. La naturaleza no cambia. En el primer caso, cerca del hablante, en el segundo caso, cerca del oyente, y en el tercer caso, lejos de ambos. El cuna solo le da sentido, en ese caso, número, ¿ya? Plural, nada más. No varía la ubicación, no varía dónde se encuentra él. ¿Entendido? Entonces, con todo esto, otra vez reingresamos al tiempo presente. ¿Ya? Otra vez regresamos al tiempo presente. Y nos dicen algo muy importante aquí, estimados. Y lo he puesto aquí, ¿ya? Lo que dice, sufijos específicos. La conjugación de los verbos en tiempo presente utiliza sufijos específicos. No pueden cambiar de sufijos. ¿Ya? Si para el ñoja he utilizado en este caso, por ejemplo, fíjense, para el ñoja he utilizado mi sufijo ni, siempre va a tener que trabajar con el ni. Para el ham, el inki, para el pai, el in, para el ñojanchik, el inchik, para el ñojaiku, el niku, iku, para el hamkuna, el inkichik, para el paikuna, el inku. Siempre. ¿Cuándo va a variar esto? Nunca va a variar. ¿Y si varía, profesor? Ese día te vas a suicidar porque has hablado mal quechua, ¿ya? Entonces, regla número 1. Conocer esto como si fuera la tabla de multiplicar el Padre Nuestro, el himno nacional de tu país, ¿ya? Como si fuera el nombre de tus hermanos, tienes que conocer este cuadrito. Sí o sí, es la base, ¿ya? Aunque sea un poco radical todo esto, el tema un poco tradicional, dominar esto, pero es importante. Pero para eso vas a dominar practicando. Y aquí estamos. Mira, este mismo cuadro que tenemos aquí es el cuadro que está aquí, estimados. Es este cuadro. Ya más desarrollado, más organizado. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, fíjense, ejemplos con el verbo rimai. En primera persona, ñoja rimane. En primera persona plural, ñojanchik rimanchik. Y en primera persona plural, esto es incluyente, ¿ya? Incluyente, inclusivo, y este caso es excluyente. Eso también hemos indicado, porque es incluyente y excluyente. Ñojaigo, rimaigo o ñojaigo, rimani. Esto. Segunda persona, ham rimanki, tú hablas. ¿Ya? Segunda persona plural, ham kura rimankichik, ustedes hablan. Tercera persona singular, pai rima. Y tercera persona plural, paiguna rima. Todos estos tenemos. Ahora vamos a desarrollar uno por uno. Mira, primera persona singular, estimados. En quechua, la primera persona singular se refiere a acciones realizadas por quién? Por yo. Pitaxia yo. En el quechua es ñoja. La primera persona que realiza es ñoja. Los verbos se conjugan añadiendo el sufijo ni al radical del verbo en tiempo presente. Y como les dije, ñoja
unido siempre con el ni. Y dice, ñoja rimani, ¿ya? Ñoja yachani, ñoja mikuni, ñoja purini, ñoja jilhani, ñoja takini, ñoja wajani, ñoja ruani, ñoja riconi. En todos los casos entendemos y vemos esto. Ñoja, y todos los casos, mira, fíjense, el ñoja siempre va acompañado con ni, ni, todos los casos. En ningún caso estoy utilizando otro sufijo. Todos, absolutamente todos. Y entonces, hoy, aquí solo es la teoría todavía. ¿Ya? Aquí está la teoría todavía. Ahora, ejercicios. Aquí ustedes van a completar. Que se dice hablar, aprender, escribir, caminar, hacer. Van a completar las conjugaciones. ¿Ya? Empareja las frases con su significado. Lo mismo van a hacer. Ñoja mikoni, ñoja rikoni, purini, wajani, hilgani. Vayan buscando esto. ¿Ya? Ese es el primer paso. Entonces dominen esto y lo demás va a venir por añadidura. ¿Ya? Segundo caso. Ahora hablamos de la primera persona plural incluyente. ¿Ya? Incluir a todas las personas que están participando en este caso. Si yo hablo del incluyente, digo, pues a ver, veamos, si estamos 50 aquí, cuando hablo de nosotros, incluyente, hablo de los 50. No voy a excluir a nadie. O a los que me escuchan no voy a excluir. Voy a decir, nosotros vamos a ir a jugar. Y yo le digo a todos mis 50 compañeros, digo, nosotros vamos a jugar, los 50. Pero cuando pasa el caso de excluir, yo digo, nosotros 20 vamos a ir a jugar. En este caso es excluyente. Pero en este caso estamos hablando, en este caso, del incluyente. Entonces nos dice, mira, la primera persona plural incluyente, ¿ya? No es excluyente. Incluyente, ¿ya? Recuerda esto. Se refiere a acciones realizadas por nosotros, ñojanchi, ¿ya? Y nos dice, la conjugación se forma con el sufijo inchi para indicar la pluralidad en la primera persona. Sufijo, mira, y la estructura que debemos entender es esta. Sufijo más el verbo raíz, ¿ya? Digo, sujeto más el verbo raíz más el sufijo inchi. Y aquí cumple eso. Sujeto, ñuhanchik. Verbo raíz, rima. Porque este rima, ¿de dónde viene, profesor? Para los que no están entendiendo, ¿ya? Rima y se traduce ahora rima. ¿Por qué he eliminado de ahí el final? ¿No es cierto? Esto he eliminado. Y le he aumentado el inchik, como dice la regla aquí. Mira, el inchik. ¿Ya? Mira, ¿cuántas veces estoy explicando esto? Ñuhanchik, rimanchik, nosotros hablamos. Y todo, hasta vayachasonchik. Ñuhanchik, yachanchik, ñuhanchik, mikunchik, ñuhanchik, hilhanchik, ñuhanchik, takinchik, ñuhanchik, wahanchik, ñuhanchik, ruanchik, ñuhanchik, rikanchik. O sea, todo eso se va ordenando de esa manera. ¿Me entiendes? Ahora, completa las oraciones con el verbo adecuado. Ñuhanchik, yachanchik, ñuhanchik, hilhanchik, ñuhanchik, rimanchik, ñuhanchik, ruanchik, ñuhanchik, purinchik. Con cada uno de estos verbos, completen estos espacios. ¿Ya? Nos dice, relaciona las frases con su significado. Une las frases en quechua con su traducción al español. Ñuhanchik mikunchik, vas buscando. Ñuhanchik rikunchik, también. Ñuhanchik purinchik, vas relacionando. ¿Me entiendes? Es la tarea que tenemos. Entonces, mira, todo esto es con el objetivo de que ustedes practiquen, practiquen y practiquen, porque a más práctica, el quechua es más fácil. ¿Ya? Primera persona excluyente. Excluyente, nos dice. Aquí, mira, hablamos de esto. La primera persona plural excluyente se refiere a acciones realizadas por nosotros, ¿ya? Ñojaico, pero excluyendo al oyente. En este caso, la conjugación del verbo lleva la terminación. ¿Qué terminación va a llevar? Niku o iku. ¿Ya? Entonces, estructura. Tenemos esta estructura. Otra vez.
Tenemos el sujeto, el verbo raíz, el sufijo, niku, o simplemente el sufijo iku, ¿ya? O el i. Ñuhaiku puriniku o ñuhaiku puriku. Cumple la regla. Igualito esto, por ejemplo. Puri, el verbo, por ejemplo, en este caso, viene del verbo aquí, puri. Y matkama puri. Fíjate esto, ¿ya? Puri. Ahora, por regla, tenemos que eliminar la y final, que está con rojo, y ponemos solo puri. Este puri que está con un color azul, lo traemos aquí. Puri. Ya está. Igualito. Ñohaigo, purinico. Ñohaigo, purico. Cualquiera de estas dos expresiones es válida. Entonces, mira, solo estoy utilizando lo que la regla me dice. Purinico, purico. Estas son las reglas o los sufijos que me está sugiriendo o que debo utilizar. Ni siquiera es una sugerencia, sino es obligatorio utilizar si nosotros queremos, en este caso, mejorar nuestro aprendizaje. ¿Ya? Si queremos aprender quechua, es obligatorio. Y aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, ñuhaigu rimaigu rimaniku, ñuhaigu yachaigu yachaniku, ñuhaigu mikuiku mikuniku, ñuhaigu helhaigu helhaniku, ñuhaigu tagiku taginiku, ñuhaigu wahaigu wahaniku, ñuhaigu ruaigu ruaniku. Y así. Y aquí tenemos otros ejercicios para trabajar, ¿ya? Para relacionar. Entonces, estimados estudiantes, todo esto tenemos que aprender, ¿ya? Trabajar. Y por eso aquí en nuestro libro, hemos dejado lo siguiente. Mira, fíjense, en este material que les voy a compartir, ¿ya? Y un poquito más de ejercicios que hemos puesto aquí, por ejemplo, con esta pregunta que les he explicado, aquí es. Puedes utilizar más verbos como en este caso ñoja, takehkane, yo soy cantante. Mira, fíjate, ñoja, kane, siempre van unidos. Entonces, aquí ejercicios para hacer, para que tú puedas utilizar todas las profesiones. Ñoja, amachajkane, ñoja, por ejemplo, puede ser pajo kane, ñoja, joljetakajkane, ñoja, joljecamayujkane, ñoja, jarahuico kane, ñoja, puedes utilizar. Pero aparte de ello, nos dice la tarea. Tarea del día de hoy. Trabajar en el libro desde la página 24 hasta la 35. Y justo está aquí la página 35, estimados. Aquí está la página 35. ¿Ya? Hasta esta página hemos trabajado el día de hoy con el otro grupo de las 6 de la tarde y también con ustedes estoy trabajando. Y como les dije, recomendaciones, es importante. Así como yo te enseño una hora, tú tienes que estar el doble de tiempo practicando. Practica hoy día media hora, mañana media hora, ya. Busca más vocabulario, busca más trabajo, busca más ejercicios. Y si ustedes desean, estimados, aquí también tenemos más ejercicios, no solo es eso. En el caso de libros, por ejemplo, encontramos quechua collao gramática. En esta parte del libro, estimados, vamos a encontrar algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí está, mira. Tenemos la conjugación del verbo en el tiempo presente para que puedan trabajar. Taki, mijo, ipori, sarui, ¿ya? Pueden trabajar eso también, ¿ya? Y aparte de eso, a todos los amigos que han participado en la clase del día de hoy, para toditos les estoy dejando algo más interesante. Ya he agregado a nuestra carpeta de Quechua 2025 90 videos. En este 90 videos estimados, habla de lo siguiente. Todo lo que te expliqué hoy día en el tiempo presente, primera persona, segunda, tercera persona, mira, fíjate esto, aquí te voy a mostrar un tamaño más grande, ¿ya? Mira, te estoy dejando todos estos links, estos enlaces del video, para que puedas entender mejor, ¿ya? Primera persona en tiempo presente, segunda persona, tercera persona,
primera persona plural incluyente en tiempo presente, primera persona plural excluyente en tiempo presente. Todo eso te estoy dejando. ¿Para qué? Para que tú ingreses y puedas repasar las clases o puedas nutrirte de algunos temas que no has entendido. Te estoy dejando esto. Esto está en esta carpeta de Quechua 2025 a los que se les ha compartido, aquí dice 90 videos. Ahí está. Entonces usted simplemente va a hacer, pues ya, voy a abrir este, por ejemplo, este tema quiero abrir. Copias, ¿ya? Y lo pegas de frente aquí y te va a botar el video, ¿ya? Te va a botar porque todos esos videos están en Facebook, ¿ya? Aquí está, mire. Segunda persona plural, ¿no es cierto? Es un video de 5 minutos. Entonces, estimados estudiantes, ingresen a esta carpetita para que puedan aprender más. ¿Ya? Entonces, con todo esto, hoy día creo que terminamos aquí nuestras clases. Y si tienen preguntas, dudas, háganlo antes que nos retiremos. ¿Ya? Vamos, ¿tienen preguntas, dudas? Cancho, manacho. Vamos a detener la emisión ya. De hecho, chico, una Yasmín, consulta. te escucho, Yasmín.